Hoy estamos con Dani Curto aquí en las obras del Bernabéu y se está subiendo a mi oficina. Esta es mi oficina de todos los días. Hoy, jueves 13 de julio, comenzamos la vuelta con el gran Curtis a ver las novedades por el exterior. Sí. Bueno, pues comenzamos la vuelta como siempre en la esquina de la Torre B. No voy a decir nada que no sepáis. Vamos a ver las novedades por el exterior y luego pues accederemos al interior para ver cómo están las estructuras para el videomarcador 360 que van a colocar y ubicar en los laterales. En rojo, en verde para los peatones, y cruzamos. Nada nuevo en la parte baja de la Torre B. Seguimos viendo las lamas que incorporaron y aún también con esas pegatinas, esos adhesivos protectores. Ahora cruzaremos para ver qué es lo que tenemos en el suelo in the nights, y ahí al fondo están trabajando en la parte de las escaleras de evacuación, estas escaleras de salida aquí en el fondo sur. Vamos a ver si pasa el autobús y al final se me ha vuelto a poner en rojo. Mira, 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 mira. Mira cómo va la parte baja de la fachada oeste. Han colocado más lamas en el día de hoy. También ahora veremos cómo va la colocación de estas lamas en este hueco que a día de ayer, creo recordar, por la mañana todavía estaba el hueco virgen, no había ninguna lama, y la sorpresa que me encontré por la tarde a última hora es que colocaron dos lamas que dejaron ahí a medias. Es más, han quitado ya los adhesivos, ¿no? Sí, han quitado los adhesivos. Bueno, pues esto es lo que han colocado en el día de hoy, excepto esas dos lamas que vimos ayer a última hora. Ahora lo veremos mucho mejor cuando pasemos por allí. Curto, primeras impresiones en el Bernabéu. Alucinando con las lamas que caña le han pegado en la parte de la Castellana, eso sí es verdad. ¿Y aquí en la Torre B? Y aquí en la Torre B pues la tienen muy cerradita ya, le quedará la mitad. Eso ya. Dijo ella. Eso dijo. ¿A quién van a proyectar aquí en la esquina de la Torre B? A Mbappé del tirón. ¿A Mbappé? ¿Tiene? Hombre, de aquí a 10 días ya te lo están contando, verás. ¿Y dónde lo van a presentar? ¿En las Cibeles? No sé. Aquí en el Bernabéu, ¿no? Valdebebas, como todo el mundo. ¿Valdebebas? Esperemos que no. ¿Y gradas Esperemos que salga del hipogeo en la primera de las planchas para arriba, ¿te imaginas? Se abre la tapa, aparece. Hola, es verdad, como si fuese más Singer o algo de eso, ¿no? Imagínate. Pues todos ustedes. Él dice que viene, pero yo sigo enfadado. Bueno, vamos a empezar la vuelta. Rodolfito, ¿qué me cuentas? Estás pasando calor, ¿eh? Ay. Es que, ojito, cuidado con los avances en la parte baja de la fachada oeste, ¿eh? Ahora lo veremos mucho mejor, pero ojito, cuidado. Al igual también que las lamas en vertical en la Torre B, que en estos precisos instantes, ahí ya en la sombra, están colocando lamas también. A ver si ahora cuando pasemos por Castellana lo vemos mucho mejor. Seguimos viendo diferentes materiales. Aquí a la izquierda, esos armarios para los incendios. Aquí a la derecha, mamparas, cristales que van cogiendo para colocar en el Skywalk, en la pasarela 360 correspondiente a toda esta zona en Castellana. Y ahora veremos, porque también tenemos sorpresitas in the night en el lateral este con el paseo 360. Y al fondo vemos a duras penas las lamas que van subiendo a este hueco que van tapando en la parte sur de la fachada oeste. Así que bueno, sin más que decir, nos vamos hacia Castellana. Bueno, pues como podemos observar, ya han colocado unas cuantas lamas, prácticamente han cerrado el hueco. ¿Qué es? ¿Una junta de dilatación o para ti qué es el hueco ese? Esto no es una junta de dilatación. ¿Qué solamente está a los lados. ¿Para meter material? Para meter material. Muy bien. Sí, ve las obras, todos los días. Está al tanto, está al tanto. Es un becario, pero avanzado. Yo lo digo como si supiera, pero no tengo ni puta idea, la verdad. Espérate que me salto las lamas. Que me salto las lamas y no os enseño lo que tenemos ahora mismo en la parte baja de la Torre B. Hoy 13 de julio del 2023. Mirad cómo avanza la colocación de estas preciosas lamas in the night en la parte baja de la torre. Así que con este y un bizcocho nos vamos a Castellana. Sí. Bueno, vimos cómo quitaban la grúa torre, que ya nos hemos olvidado de ella realmente. Ya nadie pregunta por ella, ya nadie me pregunta si es que queda algún trozo, queda algo de la base. Ya hemos visto también cómo iban limpiando las lamas a medida que iban colocando de nuevo los adhesivos protectores para estas lamas que se tienen que llevar. No agradan al club, esa separación que vemos
desde el exterior y por lo tanto, lo que digo, están colocando las pegatinas, los adhesivos protectores para llevárselas. Ahí arriba tenemos también la lama de cierre, que de momento pues no tiene compañeras. En la parte este, la parte de la torre A, sí tiene compañeras ya, así que va un poquito más rápida la otra zona del Santiago Bernabéu. Fíjate, fíjate, para lo que ha quedado la juventud. Y se supone que venía a grabar conmigo. ¿El qué? ¿El qué? Es que mirad lo que tenemos en pantalla en el día de hoy aquí en la parte central del lateral oeste. Bueno, vamos primero a acercarnos a la parte de la torre C. Ya sabéis que han colocado como locos esas hojas en vertical en esas puertas de acceso. Ahí podemos ver, si acercamos la mirada, madre mía, el pulso se me va. Ahí hay dos trabajadores que parece que van a continuar colocando más hojas. Seguimos yendo hacia la derecha y nos vamos a encontrar la grata sorpresa en esas puertas centrales que... Acabar bajando abajo sin decirte de ellos. No, pero acaba, esto está grabando arriba. Pasa. Bueno, el caso, que han colocado unas pantallas, han colocado como una especie de planchas, porque aquí en esas puertas centrales lo que van a hacer es colocar como unas pantallas gigantes LED, que ahora os enseñaré en un render que he visto. Esa es la gran novedad del día de hoy en estas puertas. ¿Y qué haces? Es que así no se puede grabar, tío. ¿Tú te crees que parece Cristo? Bueno, en resumidas cuentas, que sé que algunos vais a aburrir, que no os gusta mucho la marcha. Mira, así es como va a quedar Alejo. Mira. Esas puertas que hemos visto ahora con esos nuevos paneles, con esas planchas, no sé qué tipo de material es para que luego posteriormente coloquen estas pantallas. Esas pantallas que están ahí son las puertas que hemos visto ahora. Vámonos también con la parte baja de la fachada oeste, donde han avanzado en la colocación de esas lamas. Ahora veremos si las conexiones más cercanas a la torre C han colocado los nexos. No han colocado los nexos. No han colocado los nexos, por lo tanto no pueden continuar con la colocación de las lamas. Aunque bueno, esos los colocan rápido y también colocan muy rápido las lamas en todo ese hueco. Seguimos viendo los módulos de la grúa torre, no se los han llevado. Dejamos atrás la fachada oeste y nos vamos hacia el fondo norte. Venga, otro vistacito a la parte baja de la fachada oeste, lo que se ve desde aquí, desde la esquina de la torre C, la fachada oeste del Santiago Bernabéu. Mirad cómo ya están tapando el hueco que hemos sacado al principio del vídeo y que también vimos ayer a última hora cómo empezaban a tapar con esas preciosas lamas. Y aquí en la parte superior de la torre C, ya sabéis que han estado colocando las lamas, se han quedado a medias más que nada porque faltan por colocar los diferentes nexos y respectivos en la parte de las viseras, que por lo que podemos ver aún no han colocado más nexos, así que por lo tanto no pueden continuar con la colocación de esas preciosas lamas. Seguimos avanzando. Bueno, vamos a preguntar impresiones aquí al Curto porque no está haciendo nada. ¿Qué te parece el fondo norte? ¿Por qué crees que han dejado ese hueco en la parte central, en las tres puertas centrales? Me tiene un poco desubicado la parte de la línea de LED, porque no la veo muy recta en algunos sitios. Sí, ahora lo veremos mejor desde la torre D. Ahora lo ves bien, pero me tienes ubicado. Pero me gusta mucho el concepto, me gusta mucho y queda muy bien. Y le han dado una caña a las lamas, a la instalación de las lamas en el sofito, increíble. Bueno, por lo menos ha hablado algo, porque ahora en el momento del vídeo no habla nada, pero cuando estamos aquí él y yo a solas in the night, in the day, no para. Bueno, pues estamos aquí en el montículo, enfrente del restaurante José Luis. Ya sabemos de buena mano que toda esta semana hemos visto la llegada de estas nuevas lamas. Ayer vimos estas pequeñitas, muy monas ellas. Esta parte de las lamas son para la cubierta. Ahí al fondo tenemos más lamas, más nexos, al fondo tenemos las puertas. La gran pregunta es por qué en esta puerta donde han colocado las mamparas no han seguido colocando más mamparas. Es posible que hayan tenido algún percance, pero bueno, ala, ahí está en prohibida. Está en prohibida. Pocas novedades en esta zona, así que nos vamos a ir ya directamente a Padre Damián porque me está dando el sol en la calva. Bueno, no tengo calva, pero bueno, es por dar pena. Y es que realmente no hay grandes novedades. Es más, ahora mismo no hay ni movimiento.
Esto parece un desierto. Así que vámonos para el lateral este. Bueno, estos días hemos estado viendo también cómo empezaban a poner las marcas para empezar a colocar e instalar ya las pestañas en estas conexiones más cercanas a la torre D. Dentro de muy poquito veremos también ya la colocación de los nexos, soportes, guías verticales. Vimos cómo colocaban las conexiones, faltan por colocar las pestañas en las dos nuevas guías. Seguiremos viendo cómo siguen colocando las puertas en los diferentes niveles de ascensores. De momento esto es lo que tenemos y seguimos avanzando. ¿Se te suben las hormigas o a ti no? A mí no. Hay que ver, ¿eh? Eso es lo que yo he comentado. ¿El qué? La línea que no está recta. ¿Os fijáis en la parte central de las nuevas puertas? Están a desnivel. Lo que pasa es que con el modo director no puedo hacer zoom, por lo tanto cambiamos de modo. Apreciad esta parte de aquí, que aún tienen que seguir trabajando en ella. El desnivel que hay, esa curva que hay justo en el medio. Ahí está. ¿Veis que estas de la izquierda van hacia arriba? Y luego desde la parte central, más o menos, van hacia abajo. Eso está todo desnivelado. Que eso confiamos en que lo van a arreglar. Seguimos navegando, ¿no? Mira, sorpresita in the night. Están colocando más lamas en la parte baja de la fachada, aquí en la zona norte. Ayer la verdad que dieron un buen arreón, luego se quedaron por la tarde sin poner nada. Pero ojito, que están a punto de llegar a la torre D. Han dado caña, han dado caña. Ostras. Y tienen más armarios para colocar. Así que seguiremos viendo el Festival de Lamas. Ojo, cuidado que como diga Festival de Lamas, a este que le gustan los festivales, se va para allá corriendo. Bueno, nos vamos haciendo una idea de todas las lamas que han colocado en la parte baja de la fachada este del Santiago Bernabéu, aquí en la parte norte. Vamos a ir lentamente de izquierda a derecha para que veáis todas las lamas que han colocado ya en la parte baja, que ahora mismo, como hemos visto, siguen colocando más y están a punto de llegar a la torre D, por lo tanto prácticamente están terminando de colocarlas. Ojo, cuidado, Le han dado un buen arreón, en el día de hoy. Venga, seguimos avanzando. Están soltando paralelas en la viga que han puesto rojo. ¿Paralelas por qué? Horizontales. Si ves hay dos blancas, sí, pues están soldando, pues no sé si será para poner algún tipo de... marcador o algo, panel. No, marcador no, pero no sé. Bien, claro, sí. Me queda... sujeción para algo, para algo que quede vistoso, no sé. Esta viga creo recordar que la colocaron el viernes pasado. El viernes pasado fue cuando la colocaron, por lo general seguimos viendo trabajos a día de hoy. Y lo que decía Curto, pues todas las vigas perpendiculares que han estado colocando entre esta viga y el interior del nuevo edificio. Entre el interior, que además que se ven perfectamente desde esta ubicación. La tripota de la parte este del Santiago Bernabéu, seguimos avanzando. Ojito con todo el trabajo que tenemos aquí en la plaza de Sagrados Corazones, Vamos a ver dentro de muy poquito la gran transformación de toda esta plaza en septiembre. A un 90-95% tiene que estar todo listo. Esto es lo que vemos desde aquí, es más, tienen preparados ya los rodillos para compactar. Imagino toda la tierra que vayan echando aquí para la vegetación y la flora y fauna que van a tener. Para las ardillas que van a poner ahí, la fauna ahí. Fauna y flora, es como un anuncio que veo yo en televisión. Bueno, el cambio radical que vamos a tener aquí en la plaza de Sagrados Corazones va a ser increíble. Donde los nietos, los abuelos podrán pasar tardes muy emocionantes en toda esta zona del Bernabéu. Fauna y flora, seguimos. Ahí al fondo están hormigonando ya. Están fratasando. Así que dentro de muy poco veremos ya esa zona lista. Bueno, se despide Curto de nosotros, se va ya, tiene cosas que hacer, tiene que tumbarse en el sofá. Bueno, pues llegamos a la plaza de Sagrados Corazones, como estamos viendo ahí al fondo, seguimos viendo ese hueco en la parte central, donde el nuevo edificio, tenemos muchísimas ganas de ver cómo cierran ya esa parte, significaría algo muy bueno. Aquí en la parte superior, donde las viseras, ahora veremos en el interior si es que han colocado alguna más. Hemos visto en los últimos vídeos cómo han ido colocando esas dos últimas lamas de cierre
como han ido colocando también en la parte oeste, esa solipandi lama que han colocado de cierre en la parte central más o menos de las viseras. Por lo que podemos ver desde aquí también, aún faltan por colocar las pestañas y los nexos en esta parte de las viseras en la parte superior de la torre. Así que nos vamos hacia el fondo sur, my friends. Vuelta rápida al exterior del Santiago Bernabéu. Hoy jueves 13 de julio del 2023. Muchas gracias a todos porque últimamente estamos teniendo un montón de visitas, de visualizaciones en los vídeos. Es verdad que ahora mismo está la obra on fire y eso ayuda bastante, pero de verdad muchas gracias siempre por ver mis vídeos, ese apoyo incondicional que siempre estoy sufriendo gracias a vosotros. Así que continuamos, ¿no? Vamos a seguir grabando el exterior. Ahora lo que digo, vamos a pasar al interior. Como podemos observar en las conexiones fijas entre las costillas y la fachada sur, aún no han comenzado a colocar esas lamas como sí han hecho en el fondo norte. Seguimos viendo a la derecha este hueco del elevador de servicios y los ascensores, donde aún tienen que seguir enfoscando todos esos nuevos muros, esos nuevos tabiques. Tienen que seguir colocando las puertas en los diferentes niveles de los ascensores. Y como ayer vimos ese aislante que han ido acopiando y dejando aquí en la puerta 38, al lado de la puerta 38. Aquí ya estando en la parte central del fondo sur, justo enfrente de la tienda oficial del Real Madrid, colocada de forma provisional por las obras. Aquí tenemos las nuevas mamparas que han ido colocando en esta zona, y ahí podemos ver también en la parte intermedia cómo han colocado otro tipo de material, donde colocarán pues un panel LED informativo, al igual también que en esta puerta. Eso ayer no lo teníamos. Poquitas cosas más que comentar en esta zona del Santiago Bernabéu, por lo tanto nos vamos al interior. Vente conmigo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy jueves 13 de julio del 2023 vamos a ver las novedades fresquitas muy ricas que tenemos en el interior. Aquí tenemos la parte de la zona presidencial, donde ya sabéis que están con la reforma. Toda esta zona que en pocos días veremos una gran transformación. Es verdad que en los últimos vídeos no hemos visto muchos cambios, pero esto en pocos días vamos a ver algún que otro cambio. Aquí tenemos la parte de la visera, esa visera que se ha quitado en la zona presidencial. En esta zona podemos divisar que han empezado a colocar esos paneles de encofrado para empezar a formar y hormigonar toda esa parte de los pasillos de los asientos VIP que están justo debajo de la zona presidencial. Y bueno, vamos al meollo del asunto, vamos a lo rico y a lo interesante. Aquí tenemos las estructuras que se van montando para el soporte del videomarcador, tanto en el lateral este como en el lateral oeste. Ayer vimos en primicia, en directo y en el vídeo, cómo subían la primera estructura en la parte central en el lateral oeste. Hoy ya se producirá el izado también en el lateral este, porque estaba todo preparado, estaba todo enganchado, y en cualquier momento pues ya sabéis que de forma lenta y segura subirán también la primera parte de la estructura del videomarcador hacia la cercha de rodadura correspondiente del lateral este. Ahí tenemos también, os he mostrado la parte del primer anfiteatro del fondo norte, donde poco a poco iremos viendo cómo siguen pintando las zonas correspondientes. Y esas son las últimas novedades también de los antiguos palcos triangulares, con esas nuevas estructuras y esos nuevos paneles de cerramiento. Eso es un cambio novedoso en los últimos días, así que dale like y suscríbete. Seguimos. Estas son las del fondo norte. Vamos a ver si ahora podemos ver las de los otros fondos o el lateral. En teoría, este fin de semana, si no es antes, es posible que se abra el Tour Bernabéu en la otra localización, en la parte del lateral oeste. Ahí vemos también esos pilares provisionales que colocaron en la parte del fondo norte, también en el fondo sur, y que ayer vimos cómo quitaban ya todas esas vallas que las envolvían. Ahí tenemos también la zona de estructuras para el videomarcador en el fondo norte, donde ya están todas las conexiones, y por fin hemos acabado de colocar todas las membranas, todos los cojines de las cerchas del fondo sur. Bueno, digo nosotros, pero realmente es ellos.
Yo simplemente he animado desde el suelo, grabando desde el interior. Ahí tenemos, ayer vimos un pequeño sector, el que tenemos a la derecha, colocando esas barandillas correspondientes al tercer y cuarto anfiteatro por la verticalidad de las gradas del Santiago Bernabéu, y hoy han avanzado en otro pequeño sector. Así seguiremos viendo los mismos trabajos tanto en la parte norte como en la parte sur, sobre todo en ese sitio donde han quitado los asientos. Ahí tenemos la nueva estructura, la cercha de rodadura del lateral oeste, ya totalmente anclada, colocada y lista para recibir las pantallitas del videomarcador 360. Ahí acercamos la mirada para poder verlo mucho mejor y veremos a ver cuándo ocurre el izado de la siguiente estructura, que parece ser que va a ser en el lateral este. Bueno, seguimos con las novedades. Ya sabes, recuerda darle al like y suscribirte aquí al canal. Dentro de muy poquito llegaremos a los 50.000 suscriptores. Ahí tenemos las cerchas del fondo sur. A diferencia del fondo norte, aquí falta todavía una membrana por colocar y tendríamos ya las 10, 5 en el lado norte y 5 en el lado sur. Vamos a ver qué tenemos también, hablando del lado sur, vamos a ver las novedades que tenemos en el fondo sur, con la eliminación ya total de la tierra, ese montículo gigante que teníamos en la grada alta y grada baja del fondo sur, para dejar material en el hipogeo. Ahí vemos todavía cómo siguen dejando y acopiando esas conexiones para las estructuras del videomarcador. Por fin vemos grandes avances en las estructuras de los palcos del lateral oeste. Mirad cómo están a tope también con las tuberías, diferentes sistemas para el agua, para la electricidad, que están colocando en esta zona del Santiago Bernabéu, en este caso en esta parte del fondo sur con el lateral este. Ahí vemos ya también esas dos rampas, especie de plataformas que han hecho en esta parte del fondo sur, donde hemos visto que ya está totalmente hormigonada y estructurada con ese material también novedoso al fondo, en la parte de la esquina del fondo sur con el lateral oeste. Dentro de muy poquito veremos también grandes novedades en la zona de tribuna, donde ayer empezaron a colocar esas tablas ya en diagonal para formar la parte de tribuna correspondiente a esta zona del Santiago Bernabéu. Seguimos avanzando, ahí tenemos a la izquierda esas cerchas del fondo sur, que aún falta una membrana, esa nueva estructura para el videomarcador ya colocada, ensamblada con la cercha de rodadura, y esta que tenemos en el lateral este, que dentro de muy poquito veremos cómo la colocan ahí arriba, sí, justamente donde esos andamios. Ya está todo preparado porque están los cables ensamblados a la parte de la cercha y también al útil, que está también conectado con la estructura que está justo debajo de imagen. Bueno, seguimos en este caso en la esquina del fondo norte con el lateral este. Parece que han colocado más asientos en esa parte del primer anfiteatro. Seguimos viendo todo ese aislante, parece por Expand, que vimos hace como 2 o 3 días, cómo lo traían y lo dejaban ahí guardado. Seguimos viendo las ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro, donde no presenta prácticamente novedades, y esos nuevos ladrillos, esos nuevos mini muros que han empezado a crear en el segundo anfiteatro. Ahí vemos también los acoples que han ido colocando en el primer anfiteatro, donde dentro de creo que una semana veremos todos los asientos ya totalmente colocados. En la parte sur los tenemos y en la parte norte hemos estado viendo también cómo colocaban un pequeño sector. Aquí también tenemos en imagen la parte del segundo y tercer anfiteatro, donde se sigue trabajando en la reforma del bowl, cambiando el color de los pasillos, haciendo el recrecido y por supuesto pues colocando esa nueva pintura y los acoples para los nuevos asientos. Ahí podemos ver cómo avanzan en la parte norte, han empezado a crear nuevas estructuras, lo que decíamos antes, las ampliaciones, donde no obtenemos ni presentamos ninguna novedad, la verdad, pero bueno, veremos si dentro de poquito obtenemos algún tipo de resultado. Ahí tenemos también el Skybar de la torre de esquina del fondo norte con el lateral este. Tenemos novedades por aquí, así que no os vayáis. A principio de semana vimos cómo comenzaban a colocar esas nuevas estructuras para el cerramiento de la parte superior de la grada, y mirad lo que tenemos en pantalla, nuevas mamparas en la parte del paseo 360 correspondiente
al lateral este. Ahí lo tenéis, nuevas mamparas como han ido colocando de forma paralela en el lateral oeste. A grosso modo, como podemos observar, no han avanzado la colocación de lamas en la parte de la visera del lateral este. Ahí tenemos la cercha de rodadura más la primera cercha, donde van a seguir trabajando en la colocación de esas estructuras para el videomarcador. Desde aquí se ve muy bien esas nuevas filas, esos nuevos peldaños para la zona de los asientos VIP, que están justo debajo de la zona presidencial. Desde aquí también se ve muy bien esas nuevas estructuras que han creado en la parte del fondo sur. Veremos a ver para qué es esas dos losas, esas dos plataformas que han creado ahí cementadas. Y ahí tenemos, pues bueno, lo que vimos ayer, la primera estructura del videomarcador en el lado oeste. Quitamos zoom poco a poco, modo gran angular del interior, hoy 13 de julio. Vamos abandonando poco a poco. Eso sí, espero que le dejéis al vídeo un tremendo like si os está gustando, y por supuesto pues que os suscribáis al canal. Aquí vemos cómo han ido colocando estas tablas para ya formar la parte de tribuna correspondiente a esta zona del Santiago Bernabéu. Me imagino que mañana o ya a principios de la semana que viene iremos viendo cómo colocan ferralla, también los nuevos tubos que han ido colocando debajo del suelo de ese túnel de evacuación, diferente material, bueno, diferente no, es que tenemos todos los recovecos del Santiago Bernabéu llenitos de material, gente trabajando, maquinaria, de todo, de todo. Además lo tienen en oferta. Desde aquí se ve muy bien también la losa del terreno de juego, todas esas piezas blancas, como nuestro corazón madridista, esas piezas que van colocando para unir las estructuras, que por cierto ahí vemos ya que en la parte norte de esa plataforma, en el lateral oeste, han colocado lo que ayer vimos, esa plataforma que estaba en la losa, ya la han colocado en la plataforma. Así que bueno, vamos acabando el vídeo poco a poco. Espero que os haya gustado, que dejéis el like, que os suscribáis y por supuesto nos vemos dentro de muy poquito. ¡Hala Madrid! ¡Chao, chao! ¡Os quiero!